Bienvenido nuevamente a otra lección del Pablo y sus epístolas. Esta vez vamos con la lección número 4, preparándose para la vida. 1. Un gran cambio. El niño judaico, que había de ser un rabí, generalmente empezaba a estudiar bajo la dirección de un rabí o un doctor de letras a los 3 años de edad, más o menos. Pablo había aprovechado bien las lecciones que sus padres y maestros de la sinagoga le habían enseñado. Pudo así demostrar su competencia en un fuerte examen. Una vez pasado este examen, se le daba el título de hijo de la ley, lo cual significaba que él era ya un muchacho responsable, que tenía que obedecer estas leyes que había aprendido sin guía constante de sus padres y maestros. Pero su severo padre judaico, deseando que Pablo fuese un líder entre los suyos, terminó mandarlo a Jerusalén para estudiar en la escuela de los rabíes de esa ciudad. Una hermana de Pablo vivía en Jerusalén. Quizás estaba allí cuando su padre lo mandó a estudiar, y hasta quizás viviera con ella mientras asistía a la escuela de los rabíes. Pero ya estuviera o no su hermana para darle la bienvenida, su corazón de niño debió latir con grandes esperanzas al salir él de la hermosa bahía de Tarso y navegar por el Mediterráneo hasta Jerusalén, la ciudad de sus sueños dorados. Siempre el abandonar el hogar es un incidente de señalada importancia en la vida de un muchacho, y en este caso tiene que hacerlo de manera muy especial para Pablo, pues él iba a la ciudad alrededor de la cual giraba toda la gloria de su raza y religión. Él iba a una escuela donde tendría por maestros a los hombres más grandes de la religión judaica, y sus libros de texto serían las declaraciones de los maestros y profetas de los siglos pasados. Estaba en una edad en la cual una visita a Jerusalén le causaría una impresión profunda. Tenía edad suficiente y sabía bastante la historia de su pueblo para poder apreciar los lugares históricos en medio del cual él iba a vivir, pero como niño la gran ciudad le causaría una impresión profunda y permanente. Es difícil para nosotros comprender la devoción tan intensa que los hebreos sentían hacia Jerusalén. En el templo, miles de voces, acompañados por instrumentos de cuerda y el estampido de los címbalos, cantaban las glorias de Sión. Salmos 48, versículos 12 y 13. Los judíos llamaban a Jerusalén la ciudad de Dios. Ellos creían que Dios había escogido a Jerusalén como su morada en esta tierra y que nunca permitiría que la ciudad fuera destruida. Miles de hebreos habían sacrificado su vida en la época de Pablo por ver a Jerusalén libre de la presencia de las tropas romanas que severamente exigían la paz romana dentro de la turbulenta ciudad. Desde su infancia Pablo había oído hablar de la ciudad del gran rey. Él había cantado sus flores desde niño, sentado en la congregación, en la sinagoga, con palabras como las de Salmo 122, versículos 6 y 7. 2. El maestro de Pablo. Para tener una idea de la figura del gran maestro de Pablo, busque Hechos 5, 34 al 40. Uno de los factores más grandes de la educación de Pablo fue la influencia de Gamaliel. Siempre deja un gran hombre impresión profunda e indeleble en el espíritu de sus alumnos.
Gamaliel era nieto del gran Giliel y recibió el título de Rabón, honor que le dispensaban gozosos por la estimación que los merecía. Pablo no era un estudiante cualquiera. Él no estaba satisfecho sino con lo mejor que su educación le podía ofrecer. Así hablaba con legítimo orgullo de su récord en Jerusalén. Gálatas 1:14. Su severo training fue notablemente acentuado bajo la dirección de Gamaliel. 3. Lo que se le enseñó a Pablo en Jerusalén. El objeto principal de la instrucción en las escuelas de los rabíes era la ley mosaica, la ley que recibió Moisés, y sus interpretaciones. La ley mosaica se encuentra en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En el curso de los siglos se habían acumulado alrededor de estas leyes un sinnúmero de decisiones e interpretaciones que constituían las llamadas leyes orales, de mayor extensión que todas las leyes en las cuales estaban basadas. Muchas de estas leyes eran insensatas y ridículas. Los estudiantes judaicos aprendían de memoria estas leyes y su interpretación. El tiempo lo pasaban haciendo preguntas, discutiendo y haciendo sutiles disposiciones. Aunque el tema a veces carecía de importancia, este training era de gran valor, pues desarrollaba su perspicacia mental y los preparaba para los debates. La disciplina mental de estos años dejó una impresión indeleble en el hombre. Hechos 22:3 demuestra un alto grado de aprecio por la instrucción que recibió en Jerusalén. Pablo, cuando estudiante, sintió la influencia exagerada del partido fariseo y se identificó con la malla más estricta de esta secta. El gran propósito de Pablo, si venir a Jerusalén, era aprender de qué manera podía agradar a Dios, y a Gamaliel le diría: para agradar a Dios tienes que obedecer sus leyes. Así es que Pablo veía en la ley la suprema personificación de lo bueno y se esforzaba en sobrepujar a los miembros de su clase en la perfección con que guardaban sus preceptos. Hechos 26, 4 y 5. En otras palabras, los niños, los adolescentes de esa época, se aprendían de memoria todas las leyes que recibió Moisés, sus interpretaciones, y las ejecutaban. De alguna forma, eso fue lo que provocó tanto la persecución que él hizo y más adelante el significado de su conversión. Seguimos. 4. Algunos de los resultados de su educación en Jerusalén. Pablo salió de la escuela de los rabíes con una suprema devoción hacia la religión de sus padres. Enseñar esa religión a la generación venidera llegó a ser la pasión de su vida. Le habían enseñado que para llevar una vida virtuosa y tener satisfacciones espirituales era necesario conocer la ley mosaica con toda la gran cantidad de interpretaciones dadas por los antiguos rabíes, y que en el cumplimiento de esta ley y sus interpretaciones desarrollaría un carácter tan firme y notable como la de los prohombres de su raza a quienes él honraba y adoraba. Esta escuela había hecho de él un idealista y era demasiado patriota para ser un publicano, un recaudador de impuestos bajo el gobierno romano. Estaba arraigado tan profundamente en él las verdades de la fe hebraica que nunca habría podido ser un incrédulo saduceo. Él tenía la seguridad de la existencia de Dios, estaba seguro de la vida del más allá, y seguro también que el Todopoderoso tenía una gloriosa obra para su nación en los años venideros. La vocación de Pablo
no había sido perfecta. Lo había hecho mezquino en sus simpatías. Procuraba guardar cada pequeño precepto, pero veía las grandes multitudes con sus corazones hambrientos y no sentía compasión por ellos. Su educación la había hecho intolerante, sin poder considerar opinión que no estuviese en armonía con la que le habían enseñado los antiguos rabís. No cabía en su sistema religioso el cambio ni el progreso. Así, al continuar estudiando la vida de Pablo, veremos que la educación de Jesucristo en Jerusalén, aunque en muchas maneras beneficiosas, pudo haberle ocasionado el fracaso. 5. El regreso de Pablo. No se sabe con exactitud el tiempo que estuvo estudiando de Pablo en Jerusalén, ni cuándo volvió a Tarso. El ministerio público de Jesús tuvo lugar en los años del 27 al 30 después de Cristo. Y como parece que Pablo no vio ni oyó a Jesús, se supone que salió a Jerusalén poco antes del 27 DC y que volvió a su pueblo natal. Los hechos se pudieran resumir en la forma siguiente. Pablo nació en el año 3 después de Cristo. Hasta la edad de 13 años vivió en Tarso, aprendiendo a leer y escribir en hebreo y griego. También el oficio de hacer tela para tiendas de campaña. En el año 16 DC fue a Jerusalén y estudió bajo la dirección de Gamaliel por espacio de 10 años. O sea, ya tenía creo que 23 años. En el año 26 DC volvió a Tarso y todo lo que se pudo saber es que permaneció en Tarso los 10 años siguientes. Lo que hizo durante este tiempo no se puede determinar, siendo materia solo de conjeturas. Pudo haber enseñado como rabí en una escuela de sinagoga de la ciudad, quizás trabajó por su oficio, quizás asistiera a las conferencias en la universidad y pudo haber tomado parte de las discusiones filosóficas que allí se sostenían. Él demuestra en sus escritos y discursos conocimientos de la literatura griega porque cita al poeta cretense Epimenides en Tito 1:12, Areto o Calimaco en Hechos 17:28 y Menandro en 1 Corintios 15:13. Lean esos pasajes. 6. El surgimiento de la iglesia cristiana. Vamos a terminar. Mientras Pablo estaba en Tarso, un acontecimiento de importancia extraordinaria tuvo lugar en Palestina. Cristo Jesús anduvo por todas las partes predicando el evangelio del reino de Dios. Su corto pero intenso ministerio profético público ocuparon los años del 27 al 30. Poco antes de su ascensión en el año 30, Cristo llamó a sus discípulos y les prometió que recibirían el bautismo del Espíritu Santo y predicarían el evangelio en todo el mundo. Hechos 1:1 al 8. El poder espiritual de los apóstoles y la caridad de los cristianos atrajeron a multitudes de conversos a la iglesia. Muchos milagros fueron realizados por los apóstoles y estos hechos se propagaron por todas las regiones de Judea. Hechos 5, versículos 12 al 16. Por esta época Esteban, un judío de nacimiento y educación extranjera, fue a Jerusalén. En su predicación insistió en el fracaso religioso del judaísmo y acusó a los judíos de rechazar a Jesús y los llamó al arrepentimiento y que volvieran a Dios. Sus tremendas acusaciones indignó a los judíos y los llevó a la muerte, y su ejecución fue conforme a la ley judaica. Fue apedrado fuera del
campamento fuera de la iglesia, de la ciudad, y Pablo creo que fue testigo de esa muerte. Él fue partícipe también. Con las hostilidades excitadas se encontraban en peligro todos los creyentes en Jerusalén, y por algún tiempo se esparcieron por todas partes, buscando refugio en lugares distantes de la capital. Hechos capítulo 7. Sin embargo, mientras se alejaban, no guardaban silencio, sino hablaban del evangelio a sus nuevos vecinos y conocidos. Estos generalmente eran judíos, pero en algunas ocasiones se ganaban un prosélito extranjero, como en el caso de Cornelio de Cesarea y el tesorero etíope. La ciudad de Samaria dio la bienvenida al evangelio y Pedro fue enviado allí para completar la obra. En esta época de la temprana historia de la religión cristiana, cuando ésta empezaba a esparcirse más allá de los confines de Judea y venir en contacto con personas no de sangre judaica, en esta época Pablo aparece de nuevo en la escena. Vienen preguntas. A. ¿En qué año fue Pablo a Jerusalén a estudiar? B. ¿Cuál era el nombre del maestro de Pablo? C. ¿Qué le fue enseñado a Pablo en Jerusalén? Referencia: Hechos 22:3. D. ¿Qué lugar ocupan los ejercicios religiosos en la educación? E. ¿En qué era deficiente la educación de Pablo? O sea, ¿en qué era errónea la educación de Pablo? F. Dígase lo que se sabe de la ciudad de Jerusalén en los días de Pablo. G. ¿Quiénes eran los saduceos? H. Hágase un resumen breve de la vida de Pablo hasta la fecha estudiada. Si no me equivoco, son 8 preguntas. Algunos pensamientos personales. Ya vamos a terminar el capítulo. 1. Pablo, un fariseo, deseaba la aprobación de Dios y trató de obtener esta aprobación cumpliendo escrupulosamente la ley de Moisés. Trató de ser virtuoso, observando las reglas. ¿Estáis vosotros tratando de ser virtuosos solamente por obedecer las leyes de la moralidad? ¿O habéis aprendido, como pronto tuvo que aprender Pablo, que la justicia y la santidad solo se obtienen por la fe en Cristo Jesús? Eso último fue una pregunta. 2. La educación de Pablo en las escuelas era completa. Su educación bajo Gamaliel lo había preparado para su trabajo entre los judíos. Su conocimiento del griego hizo posible su predicación entre los griegos y su ciudadanía romana le dio una posición de prestigio en el mundo y le sirvió de protección en sus viajes en el Imperio Romano. Pero era aún un fariseo exclusivo, ignorante del plan de Dios de que él fuera un misionero a las odiadas naciones gentiles. ¿Habéis pensado alguna vez que vuestros planes para la vida puede ser que no se ajusten a los planes de Dios para vosotros? Quizá vuestro éxito más grande y vuestra felicidad mayor lo lograréis cuando procuréis conocer la voluntad de Dios para con vosotros. Muchas gracias.